Bien. Bien, entonces vamos a continuar con física, que tenemos, ya les digo. Bien. Hasta las 18. Bien. Lo último que vimos, yo les di un trabajo, fui recibiendo algunos trabajos, a los que les falta, les pido por favor que los vayan enviando, ¿sí? Lo último que vimos fue presión atmosférica, ¿no? Sí. Bien, lo último que vimos fue entonces presión atmosférica. El tema que vamos a ver ahora es cambio de estado. Entonces, cambio de estados, ese es el tema siguiente en física. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que la materia que nos rodea, ¿sí? que nos rodea, existen 3 estados normales. ¿Cuáles serían esos 3 estados? Sería el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sí? Esto significa que la materia puede cambiar de un estado a otro, ¿sí? El hielo es el estado sólido del H2O, del agua, ¿sí? El estado de la materia depende también, el estado de la materia va a depender de su temperatura y de la presión que se ejerce sobre ella. Para que cambie del estado se requiere una transferencia de energía, ¿sí? Entonces, la materia que nos rodea, en la materia que nos rodea existen 3 estados normales: sólido, líquido y gaseoso. La materia puede cambiar de un estado a otro, ¿sí? Y el estado en el que se va a encontrar la materia va a depender de su temperatura y de la presión que se va a ejercer sobre ella, ¿sí? Y para que la materia cambie de un estado, sí, para que cambie la materia de un estado a otro se requiere una transferencia de energía. Bien. El primer estado con el que nos vamos a encontrar es la evaporización, ¿sí? ¿Y qué es la evaporización? La evaporización es el cambio del estado líquido al gaseoso o al gas, y se lleva a cabo en la superficie del líquido, ¿sí? Bien, tenemos que tener en cuenta nosotros que en el estado líquido las moléculas se mueven en todas direcciones y chocan unas contra otras. Sí, Abril, se ve en la escuela. Y te diría prácticamente que no es tan superficial en lo que se ve en la escuela, en lo que vamos a ver acá, ¿sí? Es más bien toda una parte teórica, pero es prácticamente igual, ¿sí? Teniendo en cuenta que por ahí quizás es un poquito más extensa desde lo que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, primer estado que vamos a ver es el de evaporación. La evaporación dijimos que es el cambio del estado líquido al gaseoso y que se lleva a cabo en la superficie del líquido, ¿sí? Bien, en el estado líquido tenemos que tener en cuenta que las moléculas se mueven en todas las direcciones y chocan unas contra otras con rapidez distintas. Algunas ganan energía cinética, ¿sí? Y otras la pierden. En ese estado en el que se mueven con tanta rapidez y al chocarse, entonces algunas moléculas ganan energía cinética y otras la pierden.
Bien. La evaporización es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Y acá yo me quedé sorprendido porque a veces uno, cuando piensa en la evaporización o el vapor, porque el vapor tenemos que tener en cuenta que también quema, ¿sí? Eh, Quizás no hayan escuchado que la evaporización es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo humano, se sobrecalienta, las glándulas sudoríparas producen sudor, ¿sí? Ese sudor que nosotros tenemos cuando nosotros comenzamos a sudar, está indicando que nuestro cuerpo se ha sobrecalentado, ¿sí? La evaporización de este sudor nos enfría y nos ayuda a mantener estable nuestra temperatura corporal. Esa es la función del sudor, ¿sí? En nuestro cuerpo. Si ustedes, prestan atención o hacen memoria o recuerdan, en el verano generalmente cuando uno está todo sudado y se echa aire con alguna hoja, con lo que sea, o nos ponemos delante del ventilador, comenzamos a sentir frío, ¿sí? Porque precisamente lo que hace es eso, el sudor se evapora y por eso se dice que la evaporización es un proceso de enfriamiento, ¿sí? ¿Y esto ocurre para qué? ¿Para qué ocurre esto? Para que nuestro cuerpo recupere la temperatura normal, ¿sí? Profe, Ujú. por eso, o sea, no sé, puede ser que cuando hace frío afuera y nosotros estamos abrigados y tenemos calor, soplamos y pareciera como si sale vapor de nuestra boca. Exactamente, sí, 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 así es, así es. Bien, entonces, bien, y en esa evaporización, o sea, en esta, sí, en esta evaporación que se produce en nuestro cuerpo, ahí precisamente las moléculas están actuando, ¿sí? O sea, se van chocando unas contra otras y se va produciendo una energía cinética entre ellas. ¿Estamos? Bien, bien. ¿Qué va a ocurrir con respecto a los animales? También tenemos que tener en cuenta los animales. Por ejemplo, los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para enfriarse? Se revuelcan en el lodo. Por esa razón, los cerdos se revuelcan en el lodo, que es para enfriarse y recuperar su temperatura corporal. Los perros tampoco tienen glándulas sudoríparas, entonces, pero sí hay una zona en donde sí las tienen, que es en las patas, ¿sí? O sea, entre los dedos de las patas. Entonces, ¿de qué manera los perros logran enfriar o lograr su temperatura corporal? Es cuando ellos hacen ese jadeo. Cuando nosotros notamos que los perros, tanto en verano o cuando están expuestos al sol, por más que sea invierno, llega un momento que comienzan a jadear, es porque están enfriando se están enfriando para volver a su temperatura corporal normal, digamos. Entonces, de esta manera ellos logran la evaporación en el hocico y en los bronquios. Por ahí también, más que nada esto en el verano, con respecto al tema de los perros que tienen las glándulas sudoríparas entre los dedos de las patas, ustedes notarán por ahí, si después presten atención, ¿no? Cuando haga más calor, aquellos que tengan perritos, cuando ellos pasan mucho tiempo parados, van a notar como la marca que van dejando y es todo ese sudor que ellos van despidiendo entre los dedos. Bien, eso con respecto a la evaporización, ¿sí? Después tenemos la parte de condensación. La condensación es al contrario de la evaporación, ¿sí?
Es decir, que es la transformación de un gas en un líquido. Un ejemplo de este fenómeno es la formación de gotitas de agua sobre la superficie de una lata de gaseosa fría. Entonces, volvemos al tema, bueno, no hace falta tampoco estar precisamente en verano, también ocurre ahora en invierno. Cuando nosotros sacamos una lata de gaseosa o una botella de agua bien fría de la heladera, o lo que sea, entonces esas gotitas que se van formando en las paredes externas, ya sea de la lata de gaseosa o de la botella del líquido que hayamos sacado de la heladera, es la condensación, ¿sí? Bien, las moléculas de vapor ceden la cantidad de energía cinética que no pueden permanecer en estado gaseoso, entonces se condensan, ¿sí? Entonces, las moléculas de vapor, ¿qué van a hacer? Van a ceder tal cantidad de energía cinética que no pueden permanecer en estado gaseoso, entonces se van a condensar. Entonces, la condensación es eso, ¿sí? Pasan de un estado de gaseoso, la evaporización pasa a un estado líquido. A diferencia de la evaporación, que es un proceso de enfriamiento, la condensación es un proceso de calentamiento. Por eso cuando hace frío afuera y estamos adentro, caen las gotitas por la ventana, ¿o no? Exactamente, exactamente, así es. Y es que, profe, la única manera de recordar las cosas es con ejemplos para mí, entonces como por eso pongo ejemplos. Precisamente de eso se trata, de que encontremos ejemplos en lo cotidiano, ¿sí? Por eso le di el ejemplo del cuerpo humano en la evaporación y el ejemplo de la lata de gaseosa o de la botella de gaseosa, lo que sea, cuando se forman esas gotitas. Y el de las ventanas me ganaste de mano, porque también se me había ocurrido el de las ventanas. Ocurre lo mismo cuando nos duchamos. Cuando nos duchamos o preparamos la ducha, vieron que se forma todo ese vapor en el baño, entonces llega un momento que cuando se comienza a enfriar, al condensarse, se forman gotitas tanto en el espejo o en los ventanales del baño o en los tragaluces. Bien, ahora también tenemos condensación en la atmósfera, ¿sí? El aire siempre contiene vapor de agua, siempre, pero existe un límite para la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire. Entonces, cuando se alcanza dicho límite, decimos que el aire está saturado. Se requiere más vapor de agua para saturar aire caliente que para saturar aire frío. Para que el aire esté saturado es preciso que haya moléculas de vapor de agua en condensación. Cuanto más rápidas se mueven las moléculas de agua, menos probable es que se condensen y formen gotas. Bien, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio. El aire a una temperatura más alta tiene una proporción menor de estas moléculas que el aire a una temperatura más baja. Bien, eso con respecto a la condensación. Ahora vamos a la parte de la ebullición. Dice que la evaporación se lleva a cabo en la superficie del líquido, ¿sí? Eso ya lo vimos en la parte de evaporación. Se lleva a cabo en la superficie del líquido. El líquido puede pasar al estado gaseoso, también abajo de la superficie del líquido. El gas se forma bajo la superficie. El gas que se forma bajo la superficie produce burbujas. Las burbujas flotan hasta la superficie y se escapan al aire del entorno. Este cambio de estado se llama ebullición. Entonces, la evaporización se lleva a cabo sobre la superficie del líquido, la evaporación. El líquido puede pasar al estado gaseoso.
también abajo de la superficie del líquido. Ese gas que se forma bajo la superficie produce burbujas, ¿sí? Y estas burbujas flotan hasta la superficie y se escapan al aire del entorno. Este cambio de estado se llama ebullición, ¿sí? Entonces, el movimiento de las moléculas en el interior de la burbuja de vapor muy agrandada genera una presión que se opone a la presión que el agua ejerce sobre la burbuja. Profe, perdone, pero no recuerdo bien. ¿La ebullición, entonces, de qué estado a qué estado pasa? La ebullición pasa del gaseoso, tenemos el líquido, ¿sí? Sí. Evaporación, la evaporación ocurre sobre la superficie del líquido. El Sí, del gaseoso líquido por al debajo, gaseoso. claro, del líquido al gaseoso. El gaseoso se produce debajo del líquido, ¿sí? Entonces, al estar debajo del líquido, cuando llegamos al estado de ebullición, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuándo ocurre la ebullición? Ese gas se forma una burbuja, ¿sí? Ujú. Que flotan hasta la superficie Sí. y se escapan en el aire. Entonces se forma una burbuja que flotan hasta la superficie y ese cambio de estado se llama ebullición, ¿sí? O sea, tengo el ¿Y qué líquido ejemplo por podría debajo del... poner ahí? Y ahí, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, ¿sí? Nosotros Mm, tenemos un estado líquido, ¿estamos? Y sí, fíjense que cuando ponemos a hervir agua, se producen prácticamente los tres estados. ¿Por qué? Porque primero comienza con una evaporación, porque ese humo que vemos es una sí, evaporación, ¿sí? A su vez ese humo se va a condensar también en el aire, ¿sí? sí. Y cuando comienzan a hacer esa burbuja que comienza a hacer, también es un estado gaseoso dentro del agua misma. Esa burbuja que se comienza a hacer es el estado de ebullición, o sea, llega a su estado de ebullición, que se escapan al aire formándose al mismo tiempo otra vez, que se escapan al aire al entorno del aire, ¿sí? También puede ser cuando servimos una gaseosa y las burbujitas. También, Ah, también, bien, también con la diferencia ahí que nuestro líquido está frío, ¿sí? bien. Pero también es un estado de ebullición, ¿por qué? Porque tenemos burbujas, ¿sí? Que salen a la superficie. ¿Y este sería un estado de calentamiento o enfriamiento? Y este es un estado y acá, por eso dije, acá ocurren los tres estados. Tenemos un estado de enfriamiento y un estado de calentamiento. Ah, Ambos los estados dos. vamos, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta ese vapor que se va a producir a medida que se va calentando el agua, ¿sí? Bien. Bien. La presión del vapor dentro de las burbujas de un líquido en ebullición debe ser lo bastante grande para vencer la presión del agua que las rodea. Imaginemos un recipiente que ponemos a hervir en la cocina, a calentar agua en la cocina. ¿Qué va a hacer la presión del agua? Va a aplastar las burbujas, ¿sí? Que se forman, a menos que la presión del vapor sea suficientemente grande. Entonces, a temperaturas inferiores al punto de ebullición, la presión del vapor no es suficiente. Las burbujas, o sea que las burbujas no se van a formar, sino hasta que alcance el punto de ebullición, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de... Bien. Para pasar al otro estado que es congelación, entonces, cuando nosotros ponemos a calentar agua, ¿sí? Recuerden que el agua se calienta a 100 grados centígrados. Ahí llega a su punto máximo, que es cuando comienza a hervir.
Entonces, cuando nosotros ponemos a calentar agua, tenemos que tener en cuenta que el calentamiento y la ebullición son procesos distintos, ¿sí? Calentamiento y ebullición son procesos distintos. El calentamiento, ¿qué hace? Aumenta la temperatura del agua, ¿sí? Mientras que la ebullición la reduce. Por eso ahí, a tu pregunta, Abril, de nuevo, que vos me preguntabas si es un estado, es un proceso de enfriamiento o de calentamiento, se producen ambas cosas, pero en distintos momentos, ¿sí? O sea que el calentamiento, al calentar el agua va a hacer que aumente la temperatura del agua, mientras que la ebullición, ¿qué va a hacer? Va a reducir ese calentamiento del agua. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos a ver que el agua va a adquirir energía en el calentamiento y va a perder energía en el enfriamiento. Bien, entonces ahora vamos a la parte de congelación. Bien. Bien, la congelación. Si retiramos continuamente energía de un líquido, el movimiento de las moléculas se hace cada vez más lento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos retirando energía de un líquido, el movimiento de las moléculas van a ser cada vez más lentos. Las moléculas vibran alrededor de una posición fija y forman un sólido. El agua es un buen ejemplo en este estado, ¿sí? Cuando extraemos energía de una masa de agua a una temperatura de 0 grados, se produce el hielo, ¿sí? El cambio de estado de líquido a sólido se llama congelación. Entonces, el agua se va a congelar a medida que va perdiendo energía, ¿sí? Y se congela a 0 grados centígrados. Bien, entonces, al retirar continuamente energía de un líquido, el movimiento de las moléculas se van a reducir, ¿sí? Se van a hacer cada vez más lentos. Estas moléculas que vibran alrededor de una posición fija va a hacer que se forme un sólido, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es el agua. Entonces, cuando nosotros extraemos energía de una masa de agua a una temperatura de 0 grados centígrados, se va a producir hielo, ¿sí? Bien, es interesante también que notemos nosotros que si disolvemos azúcar o sal en el agua, la temperatura de congelación va a disminuir. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Porque las moléculas o los iones extraños se van a interponer entre las moléculas de agua, que normalmente se unirían para formar las estructuras de cristalinas hexagonales que se forman en los hielos, ¿sí? Entonces yo los invito a que hagan este experimento, disuelvan azúcar o sal en el agua y pónganla a congelar. Si tienen alguna cubetera y comparen los dos hielos, ¿sí? Ustedes si nos fijamos bien en los hielos, se forman como cristales dentro del agua. Entonces, fíjense la diferencia que va a haber entre uno y otro. El otro va a hacer que cueste congelarse inclusive la estructura cristalina va a ser totalmente diferente.
Entonces, profe, es mentira esos que hacen, que dicen que con la sal se congela más rápido. Claro, sí, si yo no se va a congelar más rápido, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ¿qué va a ocurrir en el congelamiento de agua en un estado puro? Se va a congelar mucho más rápido que si yo lo intervengo con algún otro producto, en este caso con sal, ¿sí? No se congela más rápido. El proceso es un poco más lento quizás, o lo que ocurre es una alteración de energía en el agua, ¿sí? Lo que va a hacer en realidad es, si yo pongo agua o azúcar, si disuelvo tanto agua como azúcar en el agua, la temperatura de congelación va a disminuir, ¿sí? Se va a congelar, pero va a disminuir la temperatura de congelación. Y las estructuras cristalinas hexagonales que existen del hielo va a ser diferente al, sí, al agua común, digamos. Bien. Bien. Energía y cambios de estado. Bien, con la energía y el cambio de estado, si nosotros calentamos un sólido hasta una temperatura suficiente, se fundirá, ¿sí? O sea que si calentamos un hielo a una temperatura suficiente, se va a fundir, o sea, se va a convertir en líquido. Ocurre lo mismo con el plomo. El plomo, si lo ponemos a calentar a una cierta temperatura, se va a convertir en un líquido. Y si calentamos el líquido, ¿qué va a pasar? Este se va a evaporar y se convertirá en un gas, ¿sí? Para cambiar el estado de una sustancia de sólido a líquido y de líquido a gas, es necesario suministrarle energía. Y esto así recíprocamente, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de este capítulo, que el que acabamos de ver, como un sumario de conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que en la evaporación se lleva a cabo un cambio de estado en la superficie de un líquido, ¿sí? Entonces, en la evaporación se lleva a cabo un cambio de estado en la superficie de un líquido, y este se transforma en un gas, ¿sí? Entonces, y algo que tenemos que tener en cuenta, que la evaporación es un proceso de enfriamiento. En la condensación, los gases cambian de estado para convertirse en líquido, ¿sí? En la condensación, los gases cambian de estado para convertirse en líquidos. La condensación es un proceso de calentamiento. El aire caliente puede contener más vapor de agua que una cantidad igual de aire frío. Las nubes y la niebla se forman cuando el aire se enfría y ya no puede contener la misma cantidad de vapor de agua, ¿sí? Entonces, las nubes y las nieblas se forman cuando el aire se enfría. Vieron que a veces hay neblina, sobre todo suele ocurrir en invierno, ¿sí? En invierno, o esas nubes que se forman por ahí en las montañas también. Eh, Esas nubes y nieblas se forman cuando el aire se enfría, ¿sí? Y ya no pueden tener la misma cantidad de vapor de agua.
Por eso es que se forman. Cuando un líquido se evapora y se condensa con la misma rapidez, está en equilibrio y su volumen no se altera. Entonces, cuando un líquido se evapora y se condensa con la misma rapidez, está en equilibrio y su volumen no se altera. Bien, cuando un líquido está en equilibrio cuando el aire que lo rodea está saturado de su vapor. En aire seco, el agua se evapora mucho más rápido de lo que se condensa. En aire húmedo, se evapora ligeramente más rápido que lo que se condensa. Entonces, en aire seco, el aire se evapora mucho más rápido que lo que se condensa. En aire húmedo, se evapora más rápido que lo que se condensa. En la ebullición se opera un cambio de estado en cualquier región de un líquido y se forman burbujas de gas, ¿sí? La temperatura de ebullición de un líquido depende de la presión que se ejerce sobre su superficie. La ebullición, como la evaporación, es un proceso de enfriamiento. Y ahí está aclarado, Abril, que si bien ocurren las dos cosas, hay un calentamiento y hay un enfriamiento, en realidad tanto la ebullición como la evaporación es un proceso de enfriamiento definitivamente, ¿sí? Sí, profe, ahí entendimos. Bien. Lo entendí. Bien. En la congelación, los líquidos cambian de estado para convertirse en sólidos, ¿sí? Entonces, la congelación, los líquidos van a cambiar de estado para convertirse en sólidos. La temperatura de congelación de un líquido se reduce si el líquido se mezcla con otras sustancias. Entonces, la temperatura de congelación de un líquido se reduce si el líquido se mezcla con otras sustancias. En el proceso de congelación, el hielo se funde bajo presión y se congela de nuevo cuando la presión disminuye. O sea que, si hay mayor presión, el hielo se va a fundir, ¿sí? Y se va a congelar de nuevo cuando esta presión disminuye. Bien, en un cambio de estado, las sustancias ceden o absorben energía. Entonces, recuerden que en un cambio de estado, las sustancias van a ceder o van a ceder o van a absorber energía. Cuando una sustancia está sufriendo un cambio de estado, su temperatura se mantiene constante. Se libera mucho más energía cuando se condensa el vapor de agua que cuando se congela una masa igual de agua. O sea que cuando hay una sustancia que está sufriendo un cambio de estado, la temperatura se va a mantener. Se va a liberar más energía cuando se condensa el vapor de agua que cuando se congela una masa igual de agua. ¿Sí? Bien. Entonces, términos que tenemos que tener en cuenta en este capítulo que hemos visto. Los términos que tenemos que tener en cuenta es condensación, congelación, ebullición, equilibrio, estado, evaporación, humedad relativa, recongelación y saturado. Bueno, recongelación no vimos, pero también es un término a tener en cuenta. Bien, y como ustedes saben, siempre al finalizar el repaso o un capítulo, se viene un trabajito, ¿sí? Así que ahora van a anotar unas preguntas que son 5 preguntitas para responder. Entonces, pregunta número 1. ¿Todas las moléculas o átomos de un líquido, tienen aproximadamente la misma rapidez?
Todas las moléculas o átomos de un líquido tienen aproximadamente la misma rapidez, coma, o tienen rapideces muy distintas. Pregunta número 2. ¿Qué es exactamente la evaporación? ¿Qué es exactamente la evaporación? ¿Y por qué es un proceso de enfriamiento? ¿Qué es exactamente la evaporación y por qué es un proceso de enfriamiento? Punto seguido. ¿Qué es lo que se enfría en la evaporación? Pregunta número 3. ¿Por qué jadean los perros cuando hace calor? ¿Por qué jadean los perros cuando hace calor? 4. ¿Qué es la condensación? ¿Qué es la condensación? ¿Y por qué es un proceso de calentamiento? ¿Qué es la condensación y por qué es un proceso de calentamiento? Punto seguido, ahí mismo. ¿Qué es lo que se calienta en la condensación? Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre la evaporación y la ebullición? ¿Puede repetir, profe, porfa? ¿Cuál es la diferencia entre la evaporación y la ebullición? Y le voy a agregar una más, número 6. Cuando un vapor se convierte en líquido, coma,
abran signo de pregunta. Cuando un vapor se convierte en líquido, coma, abran signo de pregunta. ¿Cede energía o la absorbe? Cierren pregunta. Bien, esas serían las preguntas para responder de trabajo. Ahora cuando ya finalicemos con la clase, lo que yo voy a hacer es tomar una foto de una actividad que la vi interesante acá, para que también la puedan realizar y se las voy a enviar por el grupo, ¿sí? Maxi, recién veo tu pregunta. Sí, en el proceso de destilación se pueden ver esos estados tranquilamente. Bien, entonces eso sería todo por hoy en física, chicos. Ahora cuando ya finalicemos, bueno, que ya hemos finalizado, en un momento más le voy a sacar foto a esta actividad que me pareció interesante y se las voy a enviar por el grupo para que también la puedan realizar, ¿sí? Si hay alguna duda o algo con respecto a los temas, me escriben, ¿sí? Me escriben y yo contesto, no sé si con rapidez, pero en algún momento seguramente les voy a contestar. Obviamente no va a pasar ni 2 ni 3 días. Bien, entonces chicos, hasta acá la clase de hoy y nos estaremos viendo la semana que viene, primero con lógica y luego con física, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. Nos vemos. Por favor. ¿Tienen alguna otra materia? Y los del turno vespertino. Listo. Nos Saludos vemos. chicos, que estén muy bien. Chao. Chau, chau.